Jóvenes alumnos, el tema que el día de hoy voy a tocar en el curso de aritmética es un tema muy importante que a mí, por ejemplo, como profesional en el área de matemática, me simplifica bastante tiempo para poder dividir y obtener el residuo sin ninguna dificultad. Sin ninguna dificultad. Por ejemplo, Chuquitaipe, ¿me escuchas, hija? Alumna Chuquitaipe, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya una consulta, estimada alumna. Cuando yo te digo 32 entre 8, ¿correcto? ¿Me podría decir cuánto vale el residuo? El residuo lo que sobra. 32 entre 4. 8. A ver, dime cuánto vale el residuo. 4. Mira, lo que sobra es el residuo. Entonces yo digo, mira, 32 entre 8 es 4. Ya está. 4 por 8, 32. ¿Y cuánto sobra para 32? Nada. O sea, el residuo vale 0. ¿Está bien, hija? ¿Sí? Sí, profesor. Solamente, bueno, es una pregunta para que tú calientes cuerpo, para que te motives, ya que este capítulo sirve para eso, para obtener el criterio de divisibilidad. Después yo ya te voy a enseñar una técnica bien rápido, ¿ya? O sea, cuando yo te digo cuánto vale el residuo en la división de 32 entre 8, el residuo vale 0 y el cociente vale 4. Ya está, ¿no? Así de esa manera vamos a trabajar bastante, ¿ya? A ver, otra consulta a otro alumno. ¿Ya? Entonces, en esta parte, por ejemplo, siempre es bueno que cada uno de ustedes participe. Maite Huarcaya. Maite Huarcaya. ¿Me escuchas? Profesor. Agarra tu cuaderno y divide 87 entre 8. 87 entre 8. Y dime cuánto es el residuo. A ver, 87 entre 8. Divídelo bonito en tu cuaderno, porque la división ya te han enseñado bastante veces. Eso te enseñan desde tercero, cuarto, quinto, sexto, primero, ahora segundo. ¿Te das cuenta? Entonces, dividir es fácil, ¿no? 87 entre 8. La pregunta es, ¿cuánto vale el residuo? Dime, Maite, te escucho. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver acá. Ya, 10, esto. Perfecto. Vamos a ver. Mira que es una división simple, ¿eh? Simple, simple. A ver, ¿algún alumno quiere participar diciéndome cuánto vale el residuo al dividir 87 entre 8? 8. 7. 6. 7. ¿Quién dijo 7? 7. ¿Quién dijo Juro. 7? La primera alumna. Juro. Juro. Muy bien, Juro. Ya, yo te felicito bastante. Muy buena nota. Ahí está. La primera participación. ¿Ya? A ver, miren. Solamente yo quiero, jóvenes alumnos, que ustedes se den cuenta. He preguntado ahorita a 2 alumnos de 2 divisiones simples, 2 nada más. Cuando yo la primera le dije, ¿no? ¿Cuánto es el residuo de 32 entre 8? Su compañero me dijo 4. Pero después cuando le expliqué, le dije que el residuo vale 0. Ahora, por ejemplo, cuando le pregunté a una alumna y después su otra compañera, Juro, contestó muy bien, Erika, y le dije, ¿no? ¿Cuánto vale el residuo de dividir 87 entre 8? Entonces, ¿qué haces tú, no? ¿O qué hace el alumno? 87 entre 8 es 10, 10 por 8, 80. ¿Y cuánto falta 80 para hacer 88? 87, 7. Entonces el residuo vale 7. Muy bien, dijo su compañera. Mire que con esos 2 ejemplos hay dificultad. Miren, imagínense a un alumno yo le pregunto, ¿no? ¿Cuánto vale el residuo de dividir 13.456 entre 2? En un segundo. Wow, entonces ya
ahí ya, ni la calculadora la hace, porque te están preguntando Profesor, el residuo. ¿puede repetir la pregunta, por favor? Ya, en un segundo, ¿cuánto vale el residuo de dividir 13.456 entre 2? En un segundo. Entonces yo sé que usted está dividiendo, perfecto, pero en un segundo ya pasó ya. Entonces te das cuenta, hasta como le digo, ¿no? Ni la calculadora lo hace, estimado. Peor sería cuando al alumno yo le digo, pues hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? ¿Cuánto vale el residuo? Al dividir 5.489.453 entre 5. ¿Cuánto vale el residuo? ¿Te das cuenta, no? Todavía estamos de 5 millones, ¿no? 5 millones. Entonces ya el alumno, por ejemplo, de repente puede inventar, bueno, sale tanto, etcétera, ¿no? Entonces te estoy hablando ya de 5 millones. Imagínate si con 32 entre 8 el residuo no lo podías hacer. Imagínate con 5 millones y tanto, ¿no? Y así ustedes que son alumnos de segundo, la cantidad de cifras van a ser más enormes. Ya por eso tiene que estar preparado. Y por lo tanto, entonces ustedes dirán, pero profesor Juanito, si a mí me dicen, acá de repente a alguno se le ocurre, ¿no? Cualquier número, ¿no? Decir, profesor Juanito, si a mí me dice, por ejemplo, ¿cuánto es el residuo de dividir 8.547.853 entre 5? ¿Cuánto vale el residuo? Entonces Juanito emocionadamente saca, se acuerda del criterio de divisibilidad, entonces dice, el residuo vale 3. Pero profesor, ¿y cómo lo has hecho? Si ni siquiera la calculadora lo hace, ¿cómo lo has hecho? ¿Te das cuenta, no? Entonces, para eso sirve criterio de divisibilidad, ¿no? Para eso sirve. Sirve para obtener los residuos de cualquier división sin necesidad de dividirlos. Sin necesidad de dividirlos. Pero para esto, tú tienes que saber bastante los conceptos. Una cosa es dividir entre 2, otra cosa es dividir entre 3, otra cosa es dividir entre 5, otra cosa es dividir entre 6, entre 9, entre 10, entre 4, entre 8, entre 25, entre 125, ¿eh? Totalmente distintas, alumnos. Hoy día te voy a enseñar los criterios de divisibilidad para que tú aprendas y la próxima saques mentalmente, sin necesidad de utilizar lápiz, lapicero, la calculadora no saca residuos, la calculadora solamente saca resultados, ¿me entiendes? Resultados, pero no residuos. Entonces, por eso yo te voy a preparar en esta parte, ¿eh? Y quisiera, por favor, de que entiendas bien primero las propiedades y después ya vamos a practicar bastante con respecto a esto. Primero, ¿qué es divisibilidad? La divisibilidad, alumnos, son normas, leyes y principios que debe cumplir un número para ser dividido exactamente con otro. ¿Y cuándo un número es divisible por otro número? Entonces, ahí dicen, un número es divisible por otro número cuando la división es exacto. Cuando es exacto. Por ejemplo, a una alumna, para empezar esta motivación de clase, le dije, ¿no? Le pregunté, ¿no? A ver, alumna, 32 entre 8, ¿cuánto es el residuo? Allá, 32 entre 8, sale 4 por 8, 32, entonces el residuo es 0. El residuo es 0. Eso significa que la división es exacto. La división es exacta, por lo tanto es divisible. Entonces, ¿cuándo un número es divisible por otro número? Cuando la división es exacta, o sea, el residuo vale 0. Pero si yo te digo 21 entre 5, ¿la división es exacto? No, porque el residuo vale 1. Ah, ya. Entonces solamente se dice que es divisible cuando el residuo es 0. Ya. Ese es el marco teórico de forma general de divisibilidad. Pero lo que me interesa a mí, alumnos, es que ustedes dominen criterios de divisibilidad. O sea, primero te voy a explicar divisibilidad por 2. Después te voy a explicar divisibilidad por 3. Después te voy a explicar divisibilidad por 5, por 6, por 9, por 10, por 4, por 8, por 25 y por 125. Ya, todos esos criterios de divisibilidad te voy a explicar para que tú lo domines, ¿ya? Y lo trabajes mentalmente. Pero es decir, alumnos, tienes que dominar el concepto.
Empezamos. Divisibilidad por 2. Se dice, no, un número es divisible por 2 cuando termina en un número par. Ay, 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 ay. Un número es divisible por 2 cuando termina en un número par. Por ejemplo, escúchame, y así de fácil yo te puedo preguntar, entonces tú inmediatamente me vas a decir si es o no es. Por ejemplo, a mí me dicen, a ver, Juanito me dice, 548 es divisible por 2, entonces yo voy a decir sí. ¿Por qué? Porque el último número es 4 y 4 es múltiplo de 2. 4 es número par. Ay, 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 ay. O sea, yo solamente voy a utilizar este criterio, nada más, ese concepto. No aplico otra cosa. Yo tengo que saber el concepto. Si yo sé el concepto, ya puedo contestar. A ver, por ejemplo, escúcheme. 7450 es divisible por 2, sí. ¿Por qué? Porque el último número es 0 y 0 es par. Por lo tanto, es divisible por 2. O sea, yo solamente, alumnos, me fijo el último número, porque acá dice así, mira, un número es divisible por 2 cuando termine en un número par. O sea, el último número tiene que ser par. ¿Y quiénes son números pares? El 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Esos son los números pares de una cifra. Profesor Juanito, yo sabía que el 2 es par, porque la mitad de 2 es 1. Yo sabía que el 4 es par, porque la mitad de 4 es 2. Yo sabía que el 6 es par, porque la mitad de 6 es 3. También sabía que el 8 es par, porque la mitad del 8 es 4. Pero, profesor Juanito, el 0 la verdad que no sabía que era par. Sí, la mitad de 0 es 0. Entonces, ahí apunta en tu cuaderno, ¿correcto? Número pares de una cifra. 0, 2, 4, 6, 8. Esos son los números pares de una cifra, porque eso te va a servir. A ver, pregunto, y me va a decir por qué. Sánchez González, ¿me escuchas? Sí. Te hago una consulta, estimada alumna. Yo sé que tú eres excelente, como buena alumna quiere, como toda arguedina. Elizabeth, te pregunto, 1473 es divisible por 2, ¿sí o no? Repito. No. Ya, ¿y por qué no? Dime, a ver, ¿por qué no? Porque no termina en par. Excelente. Así se contesta. Palma para ti, Elizabeth. Muy buena participación, ¿ve? 1473 no es divisible por 2. ¿Por qué? Porque no termina en par. El último número es 3 y 3 no es par. ¿Te das cuenta? Elizabeth, así como tú has entendido esto, espero que todos tus compañeros también me hayan entendido, porque tú has contestado perfectamente bien. Yo sé que tus compañeros también ahora que van a participar, también lo van a hacer. ¿Está bien? Muy bien, hijo. Excelente. ¿Eh? A ver, sigo. Franco Guaitaya. Mi estimado alumno Franco Guaitaya. ¿Me escuchas, hijo? Profesor, es Guaita. Ay, discúlpame, Guaita. Gracias, Franco Guaita. Tengo una consulta, estimado alumno Guaita. 2456. La pregunta es divisible por 2, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque termina en par. Excelente. Esa es la clave. ¿Está bien? Esa es la clave. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Un número es divisible por 2 cuando el último número es par. Eso es todo. Muy bien, hijo. Franco, excelente, ¿ya? Ya está. Seguimos. Siempre la teoría es fundamental para todo y siempre todos nosotros tenemos que estar preparados, ¿ya? A ver, ahora voy a seguir avanzando. Vamos a aumentar un poquito el nivel. Un poquito el nivel vamos a aumentar. Entonces, ¿en qué consiste? A veces, alumnos, todos piensan que todas las divisibilidades es cuando termina. No, no es así. Cada uno tiene su teoría, cada uno tiene su concepto, cada uno tiene su propiedad. Pues el alumno tiene que estar bien preparado. Por ejemplo,
Voy a estudiar ahora divisibilidad por 3. Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras, ojo, la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Recuerden, la suma de sus cifras tiene que ser múltiplo de 3. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, alumnos? Lo único que tengo que hacer es sumar las cifras. Si yo sumo las cifras y me sale múltiplo de 3, excelente. Es divisible por 3, si no, no. ¿Y quiénes son los números múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, así sucesivamente. Esos son los números múltiplos de 3. ¿Lo has copiado? Cópialo. ¿Quiénes son los múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. O sea, empieza de 0 y aumenta de 3 en 3. Esos son los múltiplos de 3. Pero para saber si un número es divisible por 3, tienes que sumar las cifras. Tienes que sumar las cifras. Si tú sumas las cifras, inmediatamente ya tú puedes decir si es o no es múltiplo de 3. ¿Correcto? Por ejemplo, miren, si tú deseas, cópialo en tu cuaderno lo que yo voy a hablar en este momento. Estimados alumnos, 14.571, y cópialo ahí, 14.571 es divisible por 3. Profesor Juanito, ¿y por qué es divisible por 3? Porque tengo que aplicar lo que hice ahí. Sumo las cifras de 14.571. Ahí voy a sumar 1 más 4, 5 más 5, 10 más 7, 17 más 1, 18. Cuando yo sumo la cifra me sale 18. Y 18 es múltiplo de 3. Por lo tanto, 14.571 sí es divisible por 3. Ahí está, sí es divisible por 3. Ya. Entonces yo solamente sumo las cifras. Si es múltiplo de 3, es divisible. Y si no es múltiplo de 3, no es divisible. ¿Correcto? Ya está. Entonces, ahora seguimos. Mira qué bonito es cuando el alumno está así practicando, participando. Y eso es lo que vale. ¿Ya? Eso es lo que vale. A ver, pregunto. Siempre aquí voy a hacer participar a todos los alumnos de acuerdo a lo que tengo aquí. Maite. Ahora sí, Maite. Nota de participación, estimada alumna. Dígame usted, ¿el número 111 es divisible por 3 o no? 111. Si me dice sí, ¿por qué? Y si me dice no, ¿por qué? 111 es divisible por 3, ¿sí o no? A ver, dime, Maite. Sí, profesor. ¿El número 111 es divisible por 3 o no? ¿Sí o no? Sí, ¿Por qué? A ver, dime por qué. Hasta ahí estás bien, pero dime por qué. A ver, vamos, Huarcaya, dime, a ver. porque cuando suma sus cifras salen 3 Ya, y muy 3 es bien. divisible. Cuando sumo las cifras sale 3 y por lo tanto 3 es múltiplo de 3. Palma, Huarcaya, Mauricio. Perfecto, ¿ya? Seguimos. Trujillo Becerra Nicolás, ¿estás presente? Sí, profesor. No tiene su cámara encendido. Bueno, no hay problema, pero Oh, voy sí, a seguir. profesor. Sí, ya Me estoy en mi cámara. pregunto, Trujillo Nicolás, dígame usted, el número 240 es múltiplo de 3, es divisible por 3, ¿sí o no? Sí, profesor, sí es. ¿Por qué? A ver, dígame, ¿por qué 240 es divisible por 3? La suma de sus cifras es de 6, que es múltiplo de 3. Claro, cuando suma las cifras sale 6 y es múltiplo de 3. Muy bien, Nicolás. ¿Correcto? Seguimos. Angélica Cabana Domínguez. ¿Me escuchas, hija? Sí, profesor. Te hago una consulta. El número 1404, escribe ahí en tu cuaderno.
1404. ¿Es divisible por 3, sí o no? Sí, porque la ¿Por suma qué de sus sí? A ver, ¿por qué sí? cifras es 9 y 9 es múltiplo de 3. Qué chévere. Muy bien. ¿Ya ves? Qué bonito es. ¿Tu apellido, hija, cuál era? Cabana. Muy bien, Cabana, ¿eh? Entonces, Cabana Domínguez Angélica me dice que el número 1404 sí es divisible por 3. ¿Por qué? Porque la suma de su cifra, cuando tú sumas 1 más 4, 5, más 0, 5, más 4, 9, y 9 es múltiplo de 3. Y como es múltiplo de 3, entonces sí es divisible por 3. Ya está. A ver, a una alumna más o a un alumno vamos a preguntar. Alvarado Mañora Matías. ¿Me escuchas, hijo Alvarado? Sí, profesor. Agarra tu lapicero y escribe el número. 5431. ¿Es divisible por 3, sí o no? Repito el número, ¿eh? 5431. ¿Es divisible por 3, sí o no? Vamos, Matías. No. ¿Por qué no, hijo? ¿Por qué no? Dime, ¿por qué no? A ver, dime por qué no. A ver, te escucho. Porque no se puede dividir. Porque no se puede dividir. ¡Wow, Alvarado! Mira, ve. Yo me acuerdo, escúchame, yo me acuerdo que cuando mi mamá me dijo, ¿sabe qué, Juan? Cuando tú prepares ceviche, échale limón. No te olvides, al pescado échale limón cuando prepares ceviche. Pero si yo agarro el pescado y le echo agua, estoy desobedeciendo lo que me dice mi mamá. ¿Te das cuenta? Porque mi mamá me dice, échale limón. Entonces tengo que echarle limón. Pero si yo en vez de echarle limón le echo agua, entonces estoy haciendo mal, pues. Porque no estoy respetando lo que me dijo mi mamá. Y entonces cuando a usted, Alvarado, yo le pregunté, 5431 es divisible por 3, usted me dijo no, perfecto. Y cuando yo le dije, ¿por qué no? Usted me dice, por la división, por la división. ¿Qué dice acá? Un número divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Alvarado, lo que tienes que hacer tú es dividir, pero no dividir, sino sumar las cifras. ¿Estamos bien? Porque imagínate que yo te digo, 8.547.853 es divisible por 3, entonces no vayas a dividir, pues. Ahí te vas a demorar cualquier cantidad. Entonces obedece lo que dijo tu profesor Juanito, suma las cifras. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me preguntan, 5.431 es divisible por 3, yo voy a decir no. ¿Por qué no? Porque 5 más 4 es 9. 9 más 3 es 12. Y 12 más 1 es 13. Y 13 no es múltiplo de 3. Así se contesta, estimado alumno. Hay que tener mucho cuidado con respecto a lo que te indican. Por eso es necesario que el alumno esté atento, ¿ya? Atento con lo que el profesor dice. Ya está. Ahora seguimos. Divisibilidad por 5. Un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5. Yo solamente me tengo que fijar en el número, en el último número, dice termina. Si termina en 0, es divisible por 5. Si termina en 0, es divisible por 5. Si no termina en 0, no es divisible por 5. A ver, miren, voy a hacer la pregunta a un alumno. Jara Huiza. Emerson, ¿me escuchas, Jara? Sí, El número 6475 es divisible por 5, ¿sí o no? ¿me lo puedes repetir, profesor? El número 6475 es divisible por 5, ¿sí o no?
Dime sí o no. Bien, aquí tu compañero, por ejemplo, tiene duda. ¿Ya? Eso tiene que tener bien preparado, Jara. No. Te escucho, dime sí o no. No. ¿Por qué no? A ver, dime, ¿por qué no? Escúchame una vez más, Jara. Lo que dice acá dice, un número divisible por 5 cuando termina en 5 o en 0. 6.475 sí es divisible por 5, sí es porque termina en 5. Ahí ves que está terminando en 5. Por tanto, eso sí es. ¿Ya? A ver, preguntamos. Villalobos Salas, Matías. ¿Me escuchas, Villalobos Salas, Matías? Sí, Está profesor. presente Villalobos, ¿no es cierto? Dígame Sí, usted, profesor. el número 740 es divisible por 5, ¿sí o no? No. ¿Por qué no? No, sí. Sí, sí, sí. Total, ¿sí o no? Sí, profesor, sí. Ya, ¿por qué sí? ¿Por qué Porque 740 es divisible por termina en 5? cero. ¿Perdón? Porque termina en cero. Excelente, así se habla. Muy bien, Villalobos. Profesor Juanito, el número 740 sí es divisible por 5. ¿Por qué? Porque termina en 0. Ya está, ese es todo. ¿Te das cuenta? Ese es todo, ¿ya? A ver, otro alumno. Lamentablemente no puedo decir Cueva. Chuquitaipe, dígame usted, el número 371 es divisible por 5, ¿sí o no? Está presente Alondra Cueva Amezquita, dice acá. Chuquitaipe, dígame. Bueno, no lo veo. Está la cámara, todo, pero no lo veo a usted. Repito por tercera vez. Alumno Chuquitaipe, Alondra, ¿me puede contestar? Bien, seguimos. No contesto. Vamos a seguir, ¿ya? Siempre, como les digo, alumnos, la participación de todos ustedes es bueno porque así se aprende. El alumno aprende participando. Así te confunda, no importa, pero participe. Uyilen Domínguez, Uyilen, César. Dígame, profesor. César Uyilen, ¿me estás escuchando, hijo? Sí, profesor. Te hago una consulta, Uyilen. El número 371 es divisible por 5, ¿sí o no? No, profesor, porque no termina en cero ni en 5. Así se dice. Esa es la forma de contestar. Profesor Juanito, 371 no es divisible por 5. ¿Por qué? Porque no termina en 0 y en 5. ¿Te das cuenta? Muy bien, Uyilen. Seguimos. Leandro Mesa Montoya, mi estimado alumno. ¿Me escuchas, Sí, hijo? sí, profesor. Te hago una consulta, estimado. Escribe ahí en tu cuaderno el número 5649. 5649. ¿Es divisible por 5, sí o no? No, profesor, porque no ¿Por qué no? termina en Dígame, cero ¿por ni. qué no? Porque no termina en cero ni en 5. Claro. ¿Te das cuenta que es fácil? Cuando el alumno tiene claro el concepto es fácil. O sea, la matemática no lo complicamos. No lo complicamos, lo utilizamos rapidísimo. ¿Ya? Así de esa manera. Y luego, alumnos, aquí voy a hacer la divisibilidad por 6. Y escúchame bien, ¿eh? Un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y cuando es divisible por 3 a la vez. Acuérdate esto, ¿ya? Acuérdate. Repito, un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y cuando es divisible por 3 a la vez. Por 3 a la vez. Entonces, si yo sé esto, entonces tranquilamente ya puedo decir, por ejemplo, mírenme, 420 es divisible por 6. ¿Y por qué, profesor? Porque 420 es divisible por 2, pues.
¿Y cuándo un número es divisible por 2? Cuando termina en número par y 0 es par. Entonces es divisible por 2. Y 420 es divisible por 3. ¿Y por qué es divisible por 3? Porque cuando tú sumas las cifras sería 4 más 2, 6 más 0, 6. Y 6 es múltiplo de 3. Entonces es divisible por 6. Ay, ay, ay. Otro. Si a mí me dicen 7320 es divisible por 6, yo voy a decir sí, profesor. ¿Por qué? Porque el último número es par, entonces es divisible por 2. La suma de sus cifras es 12. 7 más 3, 10 más 2 es 12. Y es divisible por 3. Por lo tanto, es divisible por 6. Así se dice. ¿Está bien? Así se dice. A ver, otro. 142 es divisible por 6. Yo voy a decir no. ¿Por qué no? 142 es divisible por 2. Eso cumple. Eso está perfecto. Pero 142 no es divisible por 3, porque si yo sumo las cifras sería 1 más 4, 5 más 2 es 7, y 7 no es múltiplo de 3, por lo tanto falló 1. Si falla 1, ya no es, ya no. Entonces eso quiere decir que 142 no es divisible por 6. Mira qué bonito, estimados alumnos. ¿Sabe cuál es lo malo de todo esto, estimados alumnos? Que en la clase del día de hoy solamente tenemos un Zoom nada más. ¿Te das cuenta? Pero hemos hecho divisibilidad por 2, hemos hecho divisibilidad por 3, hemos hecho divisibilidad por 5 y hemos hecho divisibilidad por 6. Y la próxima clase vamos a seguir con otras divisibilidades, porque lo que yo quiero que tú aprendas. ¿Estamos bien, hijo? Entonces, ahora sí, a partir de las 12 ingresa al sistema y yo te voy a mandar todo este material para que lo estudies. Ojo, estúdialo, por favor, ¿ya? Te lo voy a mandar, imprímelo, estúdialo. La actividad todavía no te mando, la próxima te mando la actividad. Pero ahora te mando esto para que sigas estudiando como trabajo de extensión. Bien, chicos, es un gusto con todos ustedes. Ya nos estamos viendo. Cuídense bastante. Que Dios les bendiga. La próxima clase participan todos los alumnos, los demás alumnos que faltan. ¿Ya? Nos vemos. Hasta luego, jóvenes. Saludos a ustedes, saludos a su mami, saludos a su papi. ¿Ya? Cuídense enormemente. Que Dios les bendiga.